¿Quieres llegar a la jornada 3 con ventaja sobre tus rivales? Pues hoy voy a pronosticar todos los partidos, vamos a analizar cada encuentro y qué estrategia seguir en cada contexto de partido. Esto es Antes que tus rivales, jornada 3. Vamos con el vídeo. Buenos días y buenas tardes a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y qué mejor que empezar la semana hoy lunes con Antes que tus rivales, donde pronosticaremos cada partido, os diré qué estrategia seguir para esta semana en los mercados y cómo enfocar la jornada 3 y también por qué bloque recomendar por partido. Como ya sabéis, ya he hecho el de la jornada 1 y el de la jornada 2. La verdad es que hemos acertado bastantes partidos. Con ello, si seguís estas recomendaciones, básicamente estamos en lo alto de las clasificaciones de nuestras ligas. La verdad es que está yendo muy bien. De momento no estoy tan gafado como yo suponía que iba a hacer esta sección y digo, no daré ni un partido. Pero la verdad es que estoy bastante contento y también por el feedback que he recibido. Muchas gracias por toda la gente que se suscribe. Muchas gracias por la gente que le da like. Estamos ahí ya a punto de llegar a esos 500 suscriptores que tengo de meta antes de acabar la primera vuelta de liga. Y nada, deciros muchas gracias y vamos a empezar con Antes que tus rivales, jornada 3. Como visteis y quien no lo vio el de la jornada 2, ya acertamos el primer partido que pronosticamos un 1-1 entre el Alavés Rayo y os quería decir que está muy bien. Os quería decir que este vídeo voy a tenerlo que hacer antes de que acabe la jornada 2, por eso nos podré traer todos los aciertos, porque esta semana me voy fuera, tengo que adelantar todo el contenido y no os quería dejar sin vídeos para esta semana. Ya la siguiente volverá con total normalidad y de aquí ya a que acabe la temporada. Y bueno, solo pedir perdón por si hay alguna noticia o de última hora en los vídeos de esta semana, pero en comentarios os lo iré poniendo si hay alguna modificación del vídeo. Y nada, muchas gracias por el apoyo, vamos a encarar la jornada 3 de la mejor forma posible y muchas gracias por estar aquí, le podéis dar like y suscribiros que ayudáis un montón. Pues vamos al lío. Primer partido de la jornada, abre en viernes y un partido muy interesante. La verdad es que un Racing que nos está enamorando. A mí personalmente me encanta la propuesta de Hall y cómo está jugando y qué jugones tiene este Racing de Santander. Esa contratación de Iván Martín me parece ideal en el contexto del Racing. Me parece que se puede salir y con Puerta hacer un doble pivote que pueda jugar aún más a lo que quiere el Racing. Y jugando de local contra el Elche, me parece que tiene un partido ideal para poder ser la primera victoria en el Sardinero. La verdad es que aún no salta la predicción de resultado, pero ya os estoy dando un pequeño spoiler. Me parece un gran partido para los cántabros, donde su propuesta de presión alta puede hacer mucho daño al bloque ilicitano, y yo espero un partido de tú a tú. También es verdad que el Elche tiene herramientas y formas de transitar rápido como un Germán Valera si está estelar, que puede hacer daño a los del Sardinero, y la verdad es que va a ser un partido muy interesante, un partido donde para ser el primer viernes abre jornada, además viernes 28 a las 7, es muy chulo de ver, no solo en contexto fantasy, sino creo que a nivel fútbol va a ser un partido muy divertido. Y primero vamos a repasar el head to head de los enfrentamientos del Racing y el Elche. Como veis en pantalla, en 2025, cuando estaban en segunda, el Racing le ganó 2-0 en el Sardinero, el otro en 2024 3-1, en 2020 perdió el Racing 1-2 contra el Elche, el otro empataron los dos últimos encuentros 0-0. Como veis, han ganado 2 el Racing, ha empatado 2 y ha perdido uno de los últimos 5 partidos que se han enfrentado. Pero bueno, lo que viene siendo más de actualidad, el Racing siempre ha ganado al Elche. También es contexto segunda, son contextos diferentes, pero también para ver cómo se le da de bien a los ilicitanos el campo del Sardinero. La verdad es que es una salida que se les complica bastante y por eso mi predicción de resultado es un 2-1. Yo creo que va a ser un poco parecido al de 2024, pero no veo que puede ser perfectamente ese tercer gol. Yo he estado un poco más comedido. Yo creo que se lo lleva el Racing, pero el Elche se lo va a pelear hasta el final. Yo creo que el Elche, por esa presión tan arriba
que tiene la propuesta de Hal con el Racing sí que va a generar huecos donde el Elche pueda aprovecharlo con un Germán Valera, entonces sí que le veo no haciendo portería cero al Racing, pero sí que le veo con argumentos suficientes para poder hacer más de un gol y poder llevarse el encuentro. Por ello, sobre todo a nivel fantasy, para este primer partido que además tenemos alineaciones confirmadas, o sea que es muy importante, recomiendo sobre todo piezas ofensivas del Racing de Santander y medio ofensivo del Elche. ¿Por qué digo medio? Pues el Germán Valera, por ese Gonzalo Villar, por Marc Aguado, por esos perfiles que me parecen interesantes en este partido y sobre todo top 1 ofensivo del Racing. Canales, Íñigo Vicente, Andrés Martín, Zaibiri, Asier Villalibre, todas esas piezas son muy interesantes que podemos poner. Como también, por ejemplo, un Puerta nos puede entrar, un Iván Martín si juega también nos puede entrar. La verdad es que tiene perfiles muy interesantes el Racing. Yo apostaría sobre todo por ofensivo. Defensivo ya os digo que veo gol del Elche y a lo mejor por actividad igual no tienen mucha porque se concentra todo en la disputa del juego en el centro del campo, entonces no recomendaría bloques defensivos de ambos, ni del Elche por una posible goleada del Racing y ni del Racing porque veo un golito de Elche y te parte esa portería a cero. Y bueno, ya habiendo repasado el primer partido de la jornada, pasamos al partido número 2 que también se disputará en viernes. La verdad es que es algo raro, pero tenemos dos partidos el viernes, que este se disputará más tarde a las 9:30. También un partidazo que enfrenta al Deportivo Alavés contra el Villarreal Club de Fútbol. Un partido donde extrañamente en el head to head, que os lo voy a poner ya, me ha extrañado que el Villarreal nunca gana en Mendizorroza. La verdad es que no sabía este dato y no sé si lo sabíais vosotros. Mirad, el año pasado 1-1, el otro ganó el Alavés 1-0, el otro 1-1, el otro ganó el Alavés 2-1 y en el otro ganó el Alavés 2-1. Como veis, al Villarreal le cuesta un montón Mendizorroza. Lo máximo que ha llegado a marcar en estos últimos 6 años ha sido un gol. La verdad es que el Villarreal como visitante no es el equipo que nos tiene acostumbrados en la cerámica. Yo creo que el Deportivo Alavés, tras esa victoria 3-0 contra el Getafe, se vio muy sólido y muy confiado con un Mariano Estelar, tanto el partido contra el Getafe como el partido contra el Rayo que entró y marcó. La verdad es que está de dulce y por qué no repetir también en este partido. Yo estoy viendo más un guión de partido como el del año pasado que se lo pueda llevar el Alavés contra este Villarreal. Principalmente, aquí os pongo la predicción de resultado, principalmente porque veo al Alavés con argumentos ofensivos suficientes para poder meter mano al Villarreal y también veo al Villarreal con argumentos suficientes para poder marcar por lo menos un gol. No he puesto más goles porque como veis son todos partidos muy cerrados y quien puede marcar más goles es el Alavés, así que perfectamente podría haber puesto un 2-1, pero no veo al Villarreal pinchar otra vez de visitante y yo creo que sacará un puntito. Sí que es verdad que es un partido bastante complicado de pronosticar, por lo que veis que el Alavés siempre suele sacar puntos y suele ganar o empatar. Yo igual la victoria no se la daría por ese Villarreal que yo creo que por nombres tiene mejores piezas, que puede ser perfectamente, la verdad, y por eso recomiendo sobre todo en Fantasy defensivo del Alavés porque creo que va a tener mucha actividad y una probabilidad muy alta de portería a cero, como habéis visto. Yo no se la doy, pero la probabilidad alta la tiene. Por eso os lo recomiendo. Actividad va a tener eso seguro y si lo sumamos a una hipotética portería cero, podemos estar hablando de otra vez un Tenaglia estelar. Como veis, el año pasado consiguieron la portería cero y no sería algo descabellado. Y también como segundo tier, recomiendo medios y ofensivos de ambos. Yo creo que cualquier pieza de atacante del Villarreal va a tener impacto en el partido. También medios centros también van a tener mucho volumen de trabajo. Y medios ofensivos del Alavés también me parecen muy interesantes. Un Ángel Pérez me parece interesante, un Pablo Ibáñez, un Mariano si vuelve a salirse y consigue tercer partido marcando, un Tony Martínez que a ver, después de todas las que falló en Butarque, yo creo que ya le toca el golito porque la verdad es que está haciendo buenos partidos, le está faltando gol, pero el nivel lo está dando. Y la verdad es que sería sobre todo defensivo al Alavés, como os digo, top 1, por ese trabajo y esa probabilidad alta de portería cero, y después piezas ofensivas del Villarreal y del Alavés, y medio centros alguno suelto. Y bueno, ya pasamos a los partidos del viernes, vamos a pasar a los partidos del sábado y el primer partido que veremos el sábado es el del Levante Betis. Un partido de un Levante que nos está dejando dudas, un Betis que tiene intersemanal con el Valencia y después tendrá que visitar también el Levante, o sea, un partido bastante complicado.
un complicado no por el nivel del rival, porque creo que ahora mismo de la liga es de los equipos más flojos, pero sí por carga de calendario. Me parece que un partido a las 5 de la tarde en Valencia suele pegar fuerte, pero bueno, el Betis está acostumbrado a ese calor en Sevilla y eso no le va a pasar factura. Primero que nada vamos a ver el head to head. Como veis, estos enfrentamientos suelen ser a muchos goles y resultados muy locos. El año pasado tuvimos un 2-2 en el Ciudad de Valencia, el otro año en 2022 tuvimos 2-4 ganó el Betis, el otro en 2020 4-3 ganó el Levante, en 2020 4-2 ganó el Levante y en 2019 4-0 ganó el Levante. Como veis, partidos de muchos, muchos goles. Es una locura el partidazo que siempre es el Levante-Betis. Dos equipos que suelen tener propuestas ofensivas, que el Levante se suele crecer en casa y el Betis con esa propuesta que siempre busca el partido y busca ganar, es lo que da este tipo de resultados. La verdad es que para el público eh, para el público imparcial, que no me salía la palabra, este partido es un partidazo que tenemos que ver todos, porque a saber qué goles se verán, cuántos goles veremos, y aquí lanzo la apuesta. Si queréis, dejadme en comentarios cuántos goles creéis que va a haber este partido, porque el historial incita a ello. Y por ello, yo a este partido le doy un 1-3. Sí, yo no veo al Levante este año con tanto poderío ofensivo para hacer tantos goles. Veo un Levante que sí que marcará gol, ya no solo por ese historial, porque alguna pieza interesante tiene, pero no le veo marcando más de uno. Me parece que no tiene generadores de juego, no tiene buenos rematadores, me parece que les faltan muchas piezas ofensivas y la verdad es que no me está gustando nada el arranque liguero de Luis Castro como está planteando el Levante, también perjudicado por el tema de inscripciones, porque no puede contar con toda la plantilla que tiene disponible y la verdad es que hay que ver cómo acaba el mercado del Levante y qué sorpresas nos trae el bueno de Luis Castro. Yo creo que va a tener también un partido de urgencia donde se puede poner por delante del partido, pero va a ser inconsistente y al final el Betis se lo va a llevar. Esta es mi lectura. Igual podemos ver un 2-3 perfectamente, que es lo que había puesto, pero lo he quitado al final porque digo, es que sinceramente no le veo tanto gol al Levante, así que me tiro este 1-3 y por ello recomiendo sobre todo ofensivo del Betis y ofensivo del Levante. Aquí lo único que hay que sacar claro es no poner defensivo de nadie, absolutamente de nadie. Como veis, promedia estos encuentros una barbaridad de goles, nunca sabéis cuáles puede ser provocado por penaltis, si puede haber alguna expulsión, la verdad es que son partidos donde las defensas evitar completamente, ni un Fran García, ni un Nathan, yo sinceramente no me metería por el historial de estos dos y porque a saber qué partido encontraremos, sobre todo ofensivo del Betis y ofensivo del Levante sí que es muy muy interesante por esa propuesta ofensiva de ambos y yo creo que encontrarán gol los dos clubes. Pasamos al siguiente partido del sábado, que se enfrentará la Real Sociedad Español, uno de los partidos de la jornada. La verdad es que la jornada tiene muy buenos partidos y muy interesantes, y este es uno de ellos. Una Real Sociedad que en Anoeta sabemos lo bien que se le da jugar de local, y un Español que de visitante suele sufrir. Yo creo que este partido los Pericos vienen de jugar contra el Madrid y yo creo que también después de esa jornada 1 donde consiguió ganar 3-0 al Levante, vienen bastante bien, vienen confiados. Y la Real, donde jugará su primer partido de jornada 1 contra el Betis y este contra el Español intersemanal y después contra el Madrid. O sea que va a tener mucha carga. Sí que es verdad que el Español viene más descansado. El conjunto de Donosti va a jugar en casa, que es un factor plus que igual compensa ese tema de nivel. Y bueno, vamos primero a ver el head to head. El head to head, el año pasado la Real quedó 2-2 contra el Español, el año anterior 2-1 se lo llevó a la Real, el otro 2-1 se lo llevó a la Real, el otro 1-0 se lo llevó a la Real y el otro 2-1 se lo llevó a la Real. Los últimos 5 enfrentamientos, 4 se lo llevó a la Real Sociedad y un empate, o sea que es un partido que a la Real se le suele dar bien el Español. Ya os digo que el Español es una cara distinta de visitante como de local y yo por ello pongo también un 2-1. Se ha dado 3 veces en los últimos 5 encuentros, es un resultado también común en el mundo del fútbol
y porque veo al Español con suficientes armas para poder hacerte un gol, pero yo creo que se lo llevará la Real, aunque será un partido bastante difícil para los de Anoeta y un partido muy interesante a nivel fantasy que puede acabar como el año pasado perfectamente. Yo de inicio igual había pensado un 2-2 porque veo la Real por mucha carga física, pero yo creo que al final la conclusión y como me he imaginado el partido, yo creo que se lo puede llevar. Y también porque están muchos rumores de una posible marcha de Roberto Fernández de una oferta millonaria de Premier League y hay que saber a ver cómo se puede reponer de esa hipotética venta y a ver qué nueve puede traer el conjunto Perico. La verdad es que me parece una baja bastante importante que puede dar un paso a Marcos Fernández por ello y hay que ver también cómo va a solventarlo. No sé si se dará al final, yo creo que no, pero bueno, quién sabe que si trae mucho dinero, lo normal es que se vaya. Y por ello, en este partido recomiendo ofensivo de la Real Sociedad y ofensivo del Español. Como veis, los últimos 5 encuentros en los 2, en 4, ambos marcan. No vería, o igual sí que pondría algún perfil defensivo de la Real Sociedad como un John Martín. Me parece interesante, pues a probabilidad más alta que del Español de portería cero, pero sobre todo bloques ofensivos de ambos. Pues de la Real Sociedad un Oyarzábal, un Barrenechea, este tipo, un Carlos Soler, este tipo de perfiles me gustan mucho. Y del Español, pues un Javier Hernández, un Calatrava, un Urco igual Ley del Ex puede ser interesante, os lo dejo por aquí. Y la verdad es que sobre todo esos perfiles son los que me quedaría y haría la lectura de este encuentro. Pues pasamos al último partido del sábado, en el que enfrentará el Sevilla Atlético en el Sánchez Pizjuán. Un Sevilla que el Sánchez Pizjuán ya consiguió esa victoria contra el Rayo Vallecano con esos 2 penaltis de Peque y de Guridi. La verdad es que fue un poco extraño cómo consiguieron llevarse el partido, pero al final el Sevilla en casa siempre es competitivo y eso hay que dárselo. Y un Atlético de Madrid que viene también de jugar, no intersemanal, no porque ya la jugó contra el Málaga, o sea, también viene descansado. A priori el Atlético de Madrid por esta salud deportiva y también por esta, a ver cómo remata la plantilla final del Sevilla, debería de ser favorito. Y antes que nada vamos a ver el head to head. Como veis, el año pasado el Sevilla se lo llevó, pero también por un contexto donde el Atleti tiró la liga para intentar salir victorioso en Champions y en Copa, y por eso pudo rascar esos puntos el Sevilla. Es un poco, si lo sacas de contexto dirías, uy, qué bien el Sevilla, pero también hay que dársela por esa rotación masiva que hizo el Cholo en el Pizjuán. Me acuerdo de ese partido perfectamente. Y después el otro año el Sevilla perdió 1-2 contra el Atlético de Madrid, el otro se lo llevó el Sevilla 1-0, el otro se lo llevó el Atlético de Madrid 2-0 y el otro se lo llevó el Sevilla 2-1. O sea que de los últimos 5 encuentros en el Pizjuán, 3 ha llevado el Sevilla y 2 ha llevado el Atlético de Madrid. Ningún empate. Y yo creo que van a empatar esa estadística y yo me veo un 0-1. Veo que el Sevilla puede aguantar bien el partido defensivamente porque vimos un Atlético de Madrid que le cuesta meter mano a esos bloques bajos hasta que no mete piezas que tienen muy buen pie como Kangin Lee o Alex Baena. Yo creo que al final sí que encontrarán portería y tampoco veo con piezas suficientes el Sevilla para poder hacer daño a este Atlético de Madrid. Ya sabéis que el Atlético con la contratación del Cuti Romero, con un Janko, con un Pubil, me parece muy complicado que el Sevilla pueda tener ocasiones de gol claras. Por eso no le veo marcando y sí que veo que al final, por insistencia, el Atlético puede llevarse el partido por una acción de balón parado o por una jugada o un destello de calidad muy alto de Baena o de Kangildi que se pueda llevar el encuentro. Por eso sobre todo recomiendo defensivos de ambos porque creo que van a tener mucha actividad y si me tuviese que quedar con un top 2 ofensivo del Atlético, pero sobre todo medio ofensivo. Me parece muy interesante lo que estaba diciendo Kangeli o Baena, ya que pueden lanzar mucho balón a los rematadores, y también defensivo de ambos porque puede ser un gol de defensa, es lo que me estoy oliendo para este encuentro, y también, aunque reciba gol el Sevilla, puede ser muy interesante meter alguna pieza por ese volumen defensivo de despejes, recuperaciones que pueden promediar. Así que esas son mis recomendaciones de cómo encarar este encuentro, sobre todo defensivo de ambos y alguna pieza atacante del Atlético de Madrid. Pasamos al primer partido del domingo, donde a las 5 de la tarde en el Santiago Bernabéu veremos el debut. Bueno, el debut no, porque sí, el debut en el Bernabéu. No, debut no, perdón, porque juegan en casa contra la Real Sociedad en la jornada aplazada, así que no será el debut en casa de José Mourinho, así que será un partido del Real Madrid de Mourinho contra el Málaga,
que plantó cara en el Metropolitano en un contexto de partido donde era muy poco favorito. Si no fue por ese destello de magia de Kangin Lee, el partido igual se podría haber ido 0-0, así que es un Málaga que a lo mejor le faltan piezas competitivas, pero el equipo es competitivo. Yo creo que es un equipo donde va a luchar hasta el final, pero al final el peso de la calidad y la propuesta que tiene Mourinho con el Madrid, yo creo que le beneficia al contexto de partido. Yo creo que primero vamos a, antes que nada el head to head, donde el Madrid se lo llevó en 2017 3-2, en 2017 también se lo llevó 2-1. En 2015 empataron 0-0, en 2015 también se lo llevó 3-1 y en 2013 se lo llevó 2-0. Solo ha conseguido una vez empatar 0-0 en el Bernabéu estos últimos 5 partidos que se han enfrentado entre el Real Madrid y Málaga, y hace muchos años que no se ve en la cara. Casi 10 años desde el último enfrentamiento, el Málaga va a tener muchas ganas de pisar el templo de los madridistas, y yo creo que este partido se lo va a llevar de forma holgada el Madrid. Eso no significa que el Málaga no vaya a plantar cara y que pueda marcar algún golito, pero sí que veo una probabilidad muy alta de portería a cero y veo una de las porterías a cero más probables de esta jornada número 3, y por ello quería reflejarlo. Sí que es verdad que puedo confiar en un Larrubia o un Chupete que en transición puedan hacer daño a esa defensa del Madrid, pero quería transmitir esa certeza de probabilidad alta de portería a cero y por eso me queda al final sin goles del conjunto malagueño. Yo creo que va a ser un partido donde Kylian Mbappé se puede salir por esas centrales que a mí no me convencen los que tiene el Málaga. Esa baja de Calero me parece significante y yo creo que puede hacer uno de sus grandes partidos Kylian Mbappé contra este Málaga. Y sobre todo por ello recomiendo ofensivo del Real Madrid y medio defensivo del Real Madrid. Sobre todo recomiendo piezas como Vinicius, Mbappé, yo creo que pues un gran partido de Jan Diomande, un Bellingham y también pues medios defensivos por esa bonificación de posible portería a cero y por ese trabajo pequeño, pero pueden tener, por eso lo pongo un escalón por debajo. Y bueno, esta es mi lectura del primer partido del domingo, pasamos al siguiente. El siguiente partido de la jornada 3 en domingo es a las 7:30, que enfrentará a Real Club Deportivo A Coruña contra el Valencia Club de Fútbol. Un partido que la verdad tengo bastantes ganas de ver, de dos históricos, dos equipos con una gran afición, en un campo mitiquísimo como Riazor vuelve a visitar el conjunto Che, y un partido que yo creo que las dos aficiones tienen muchas ganas. Yo creo que el Depor tiene muchas ganas de volver a ver un Valencia en Riazor y los de Valencia también tienen ganas de ese desplazamiento que puede ser muy chulo. Primero que antes que nada vamos a ver el head to head, donde el Deportivo en 2018 solo llevó... No, perdió 1-2 contra Valencia, el otro empató 1-1, el otro 1-1, en 2014 se lo llevó el Depor 3-0 y en el otro se lo llevó el Valencia 2-3. Como veis, una victoria del Depor, dos empates y dos victorias de Valencia, o sea que suele ser un campo propenso a puntuar o un punto o 0 puntos para el Depor. Yo creo que esta línea de partido, y viendo también el historial de los últimos años recientes de cómo suele jugar y qué suele sacar de visitante del Valencia, me parece que va a ser un 1-1 de libro. Veo un partido donde la portería cero no la van a mantener y veo un partido donde los dos tienen cositas arriba que pueden generar en ataque, pero yo creo que va a ser un partido donde la portería cero va a ser difícil de encontrar. Sí que es verdad que puede haber un gol tempranero del Valencia y poder llevarse a 0-1 y una posible portería a 0 con mucho volumen de trabajo de la defensa, o también al revés del Deportivo, pero estoy viendo que las defensas igual no son tan solventes como nos podemos imaginar en este contexto de partido. Me parece que el Deportivo tiene muy buenos lanzadores, dos centrocampistas que organizan mucho el juego, como Mario Soriano y Amatucci, que pueden hacer daño lanzando balones tanto a Aubameyang como los perfiles ofensivos del Depor, y un Valencia que también tiene sus herramientas, con un Javi Guerra con esa zancada que tiene para romper líneas, que también puede hacer mucho daño al Depor. Perfectamente podía haber puesto un 2-2, sí, pero yo me quedo con este 1-1 que ya hemos visto en dos de sus últimos 5 encuentros, así que este es mi pronóstico. Y por ello recomiendo sobre todo bloque defensivo del Depor, porque yo creo que va a generar mucho volumen en centros el Valencia, y eso lo puede aprovechar mucho, por ejemplo, Lucas Noubi. Y también recomiendo ofensivo del Depor, porque yo creo que tiene que ser protagonista en este contexto de partido en casa, donde se tiene que llevar la victoria y donde después de dos partidos donde ha dado muy buenas
muy buenas notas, también ha tenido otras de un poco de irregularidad. También recomendaría ofensivo del Valencia por esa posible acción que pueda haber de gol que preveo. Un Javi Guerra me parece interesante. Un Hugo Duro igual es el goleador del Valencia, lo puedo estar viendo. Y así, y por eso me quedo con este. Como veis, he puesto a Bordalas, que me acabo de dar cuenta, se me ha colado de la diapositiva. Ya sabéis perfectamente quién es el entrenador Hidalgo. Se me ha colado y no lo he puesto. Perdón, pero bueno, también Bordalás ha pasado por el Valencia, así que no pasa nada. Bordalás nunca es no bienvenido. Y bueno, pasamos al último partido del domingo, en el que enfrentará el Celta de Vigo Athletic Club. El partido se disputará a las 9:30. Con un equipo, yo creo que el partido más igualado en cuanto a nivel que veremos esta jornada número 3, y por ello uno de los más difíciles de pronosticar. Como veis en el head to head, el año pasado el Celta de Vigo se lo llevó 2-0, el otro ganó 2-1 el Athletic, el otro ganó el Celta, el otro ganó el Celta y el otro ganó el Athletic. Como veis, suelen ser partidos bastante cerrados, menos ese 2-1, y yo creo, por lo que preveo y porque aún me tiene que convencer el Athletic fuera de casa, preveo un 1-0 del Celta. Yo creo que veremos ese partido igual que en 2023, donde el Celta se lo llevó 1-0. No veo también una goleada como el año pasado 2-0. Bueno, goleada, más goles que este año de la predicción que hago, porque veo al Celta que le falta mimbres para poder hacer daño, igual, tanto daño a este Atleti. Yo creo que un Atleti que se puede cerrar bastante bien. Con Terchi se ha vuelto un conjunto, yo creo que más competitivo que con Valverde, y yo creo que estas salidas van a intentar aguantarlas desde priorizando el nivel defensivo, y yo creo que va a ser un partido bastante cerrado. Sinceramente se puede ir a 0-0, lo estoy viendo, pero yo creo que el Celta tiene algo más de punch, y también el factor balaídos me parece que puede ser decisivo. Por ello recomiendo sobre todo bloque defensivo y ofensivo del Celta. Yo creo que tiene que ser protagonista en las dos parcelas. El Athletic, si busca ataque, va a ser el centros en Guruceta o un posible Sunset rompiendo el espacio, y yo creo que los centrales del Celta pueden hacer grandes números, y con una probabilidad alta de portería cero podemos estar hablando de uno de los mejores defensas de la jornada. También ofensivo del Celta me gusta bastante por esos perfiles que suelen generar bastante arriba, como un Carreira, aunque juega de defensa, juega básicamente Carreira de extremo, un Jutgla, un Borja Iglesias, que puede ser su primer partido. O sea, puede tener alguna pieza del Celta bastante interesante. Si tuviese que meter algo del Athletic, sobre todo metería piezas defensivas. Me parece que, por ejemplo, un Laporte, un Geray pueden tener bastante volumen defensivo, y si consiguen ese 0-0 o solo un golito en contra, pueden verse bastante beneficiados por no tener puntuación negativa. Y bueno, pasamos ya hemos repasado el último partido del domingo, pasamos al primer partido del lunes, que enfrentará a los Osasuna Getafe, dos equipos también muy iguales, con propuestas parecidas, dos equipos que buscan los partidos empezando con una solidez defensiva de forma prioritaria. Un partido que hemos visto en años pasados, donde el año pasado se lo llevó el Getafe allí 1-0, 2-1 se lo llevó los Osasuna, después el otro año 1-2 se lo llevó el Getafe, 1-1 y 3-2 se lo llevó el Osasuna. O sea, un partido que siempre va: tú ahora ganas, yo ahora pierdo, empatamos. Tú ahora ganas, yo ahora pierdo, empatamos. La verdad es que suelen, por eso os lo digo, que un partido muy igualado. Me parece que tienen perfiles todos muy parecidos en todo el campo. Sí que es verdad que el Getafe viene con carga europea, y me parece eso un factor diferencial para pronosticar el resultado. Pero aún así, por eso os pongo un 1-1. Veo a los Osasuna que le puede costar marcar, y tampoco veo tantos argumentos ofensivos para poder meter mano al conjunto de Bordalás para meterle más de un gol. Yo creo que por esa faceta que se va a volcar en ataque los Osasuna, el Getafe puede tener espacios para la contra, hacer daño al conjunto de Ramis, así que veo un partido no de puede ser posiblemente un 0-0, yo lo estoy diciendo porque puedo ver que a lo mejor puede haber algún fallo defensivo por esa carga física que tiene el Getafe, y eso abra el partido y también pueda contestar, así que yo por eso digo un 1-1 por esa carga que veo del Getafe europea.
y por ello recomiendo sobre todo bloque defensivo del Osasuna y bloque defensivo del Getafe. Yo aquí no me metería con igual si algún centrocampista lanzador que pueda buscar al espacio o un Ante Budimir o un Satriano de forma independiente, pero como bloques sobre todo me quedo con bloques defensivos de ambos, me parecen muy interesantes por esa probabilidad alta de portería cero y por ese volumen de trabajo que sobre todo a centros buscan los dos equipos, pueden tener muchos números estadísticos y bastante altos. Y pasando al último partido de la jornada, que enfrentará al FC Barcelona contra el Rayo Vallecano, que se disputará el lunes a las 9:30. Ya sabéis que al Barça le cuesta mucho el Rayo, pero le cuesta mucho de forma de cuando es visitante. Yo creo que es cuando es local, y aquí veremos también los últimos encuentros. El Barça siempre ha ganado menos ahí en 2022 que empataron. Repasamos un momento, el año pasado 1-0, el otro 1-0, el otro 3-0, el otro 0-0 y el otro 0-1. Como veis, el Barça siempre se suele llevar el encuentro, le cuesta igual ver portería, pero consigue bastante esa portería cero. La ha conseguido en 4 veces de 5 partidos y la vez que no lo ha conseguido solo ha sido de un gol. Así que yo veo un Barça, por eso pongo mi pronóstico, donde va a poder hacer más goles que el año pasado porque veo que tiene más piezas ofensivas que pueden hacer daño y también un Rayo que no está tan bien como el año pasado. Me parece que está teniendo muchas cagadas a nivel defensivo como la de Rayo contra el Alavés que no se lo puede permitir. Concedieron muchas ocasiones al Alavés que podían haber hecho una goleada, así que veo un Rayo Vallecano un poco a la baja también por la situación deportiva, no solo deportiva sino extradeportiva que están viviendo, y yo creo que el Barça si tiene su día le puede meter la manita. Me he puesto un poco comedido por ese historial que siempre han sido partidos donde no hay muchos goles, pero perfectamente este partido se puede ir a más. Por ello, sobre todo recomiendo bloque ofensivo del Barça, me parece interesantísimo. Me parece partido ideal para apostar por Rafinhas, Lamine Yamal, Fermín, por Hamza Abdelkarim si vemos que viene aún un nuevo 9, que está sonando Lautaro Martínez, veremos si se firma al final. La verdad es que me parece una buena contratación si es el plan B después de Julián Álvarez, y la verdad es que tenemos que ver a ver qué ficha al final el Barça arriba. No creo que se quede con el canterano, que han fichado del Al-Ali, no creo que se quede con Hamza Abdelkarim como 9 titular, así que yo creo que traerá algo. Eso sí, sobre todo aquí os reflejo cómo apuesto totalmente por el Barça. Tanto ofensivo de Barça como medio defensivo creo que tiene una probabilidad muy alta de esa posible portería cero, así que yo recomiendo esto. Pues muchas gracias por quedaros hasta el final, que me estoy casi ahogando. Muchas gracias por llegar hasta el final y por el apoyo que está recibiendo esta serie, que el de la jornada 2 lo reventó. La verdad es que estamos haciendo muy buen trabajo de análisis y muy buen trabajo de cómo vemos los partidos y cómo lo estamos enfocando. Por ello estamos viendo los resultados. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si le dejáis like y os suscribís, ayudáis un montón para que siga subiendo esta serie y siga subiendo este contenido. Dejadme un feedback de qué os parece y también de alguna pedrada que podáis tener vosotros. Nos vemos la semana que viene con más. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Mañana tendréis los gladiadores de la jornada y, como ya sabéis, el contenido normal preparatorio para la jornada número 3. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos mañana con más. Chao.